¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en donde les voy a hablar de las fobias más raras que hay. Recuerden, siempre hay un miedo por algo que pasó en- en el tiempo atrás, eh, y esto nos causa ansiedad y muchas veces el tratamiento para estas fobias es el mismo tratamiento para la ansiedad, ansiolíticos, porque estas fobias nos causan ansiedad. Entonces las quiero leer porque son seis, pero voy a hacer un video corto porque quiero que sepan que no solamente está la claustrofobia, la agorafobia, hay cosas bastante raras, bastante eh, complejas, que cuando se estudia psicología terminas diagnosticándote absolutamente todo. Entonces, este video lo hago con el fin de que entiendas que hay cosas que en la psicología, no sé si lamentablemente todo se escribe y todo se convierte en fobia y todo es un trastorno y todo y todo tiene como una excusa y todo tiene como una explicación extraña. La explicación para todas las fobias, las que dan, es que pues pasó algo cuando pequeños, y el tratamiento es ansiolíticos. Entonces, por ejemplo, está la fobia número uno, que en esta lista que hice de las fobias más raras, que es la fobia número 666. Eh, las personas evitan relacionarse con cualquier tipo de situaciones con este número. Loterías, las placas, si el taxi tiene las placas 666, no se montan en el taxi, es una fobia. Santofobia es el miedo al color amarillo. Es una de las fobias más raras, de hecho. Es porque es un miedo irracional, como todas las fobias. Genera ansiedad. eh, entonces las personas no pueden hacer nada con el color amarillo. Si hay pintura, dicen que esto pasa cuando estamos en el preescolar y algún tipo de situación pasó cuando estábamos pintando con este color. Turofobia, miedo al queso. Crematofobia, miedo al dinero. No es el miedo a las bacterias, no es el miedo a contraer la enfermedad, es el miedo al dinero como tal. El miedo a dormir, la somnifobia. Entonces, cuando llega el momento de dormir, simplemente las personas empiezan con una ansiedad generalizada y entonces no pueden dormir, pero el miedo es a dormir. Colrofobia, miedo a los payasos. Es algo bastante complejo y es algo que quiero leerlo completo porque yo solía tener esta fobia, no este miedo, más que fobia. La fobia, recuerde que es un miedo extremo. La imagen de un payaso produce pánico, miedo y angustia a la persona que sufre claurofobia. Aunque es común que esta fobia sea percibida como algo gracioso por parte de las personas que no tienen este miedo, el sujeto que experimenta la fobia a los payasos o claurofobia puede llegar a desencadenar importantes ataques de pánico o de ansiedad. Entonces recuerden, esto todo ya lo dije, esto pasa, la psicología, la explicación de la psicología es que esto pasó en algún momento de nuestra infancia, eh, y la cura y el tratamiento son los ansiolíticos. El miedo a la lluvia o la ombrofobia, cuando la mayoría de fobias más raras que hemos descrito, esta fobia es muy poco conocida. Las personas que sufren ombrofobia sienten un miedo incontrolable a mojarse con el agua de la lluvia y desarrollan ataques de pánico. Esas personas viven todo el tiempo con paraguas. Esas personas así haya sol, eh, y no es que sean estos viejitos que andan con sus paragüitas, es que andan con paraguas todo el tiempo. Hay estaciones, hay verano y saben que nunca va a llover y andan con el paraguas 24/7. Es una fobia que es el miedo a las palabras largas. Hace referencia al miedo irracional a la pronunciación de las palabras largas y complicadas.
Onfalofobia, miedo a los ombligos. Hilofobia, temor a los árboles. Miedo al número 13, miedo al papa, papafobia. Creo que yo le tengo miedo al papa. Uranofobia, miedo al cielo. Pogonofobia, miedo a las barbas. Tripofobia, miedo a los agujeros. Como ven, como les contaba en el video anterior, hay unos síntomas de la ansiedad bastante raros que no pensamos que es ansiedad. Y aquí les muestro unas fobias para que vean que hay fobias y hay cosas que la mente realmente, eh, la mente nos quiere fregar y está en nosotros si nos queremos dejar fregar. Mi consejo para todas estas, el tratamiento pues son ansiolíticos en un momento, pero mi consejo para todas las fobias es el enfrentarse a ellas. Yo le tenía miedo a los payasos. En mi época, cuando iba al cine, yo tenía, no sé, 6 años, de pronto 7, 8, cuando había en las funciones de la tarde para películas de películas para niños, había siempre una función de payasos. Esto era en un cinema que realmente no me acuerdo, era en Bogotá. Y siempre los payasos, y estaba pues medio oscuro, y los payasos siempre se acercaban a los niños y jugaban, y trataban de jugar. Yo me escondía porque yo no quería que el payaso me viniera a molestar. Eh, ¿Qué pasó con esta fobia? Pues que eso fue a los 14 años que yo dije, ya esta vaina se acabó. El payaso resulta que tenía a los primitos de los primitos, a los amigos de mis amiguitos, y entonces estaba siempre en la piñata un payaso. Y entonces, ¿qué hice yo? Ir, me acuerdo que fui y hablé con el payaso y le dije, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nicolás y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una magia? Claro, yo estaba muerto del miedo, yo me acuerdo que me oriné en los pantalones y le dije, bueno, ¿y tú vas a hacer qué? O sea, yo trataba de entablar una conversación con el payaso para perder este miedo. Hasta que me di cuenta que el payaso realmente era una persona con un disfraz, entonces yo decía, ok, es una persona, y yo le decía, yo lo quiero ver después, entonces yo me acuerdo que la fiesta se acababa y entonces yo, bueno, ¿dónde está el payaso? El que era el payaso, o sea, yo sé que el payaso era una persona, ¿dónde estaba? Llévenme a ver la persona. Y conocí a la persona y empecé a hablar con la persona de cómo se sentía acerca de su trabajo y no sé qué, para yo perder el miedo al payaso. Entonces cada vez que yo veía un payaso sabía que había un ser humano eh, disfrazado. Hay otras fobias que son mucho más complicadas como la agorafobia, que es algo realmente eh, que te ata a tu casa, pero el enfrentar las fobias es la cura. Es empezar poco a poco a enfrentarlas. No es una terapia de choque, hay muchas terapias de choque que me gustan, pero no es una terapia de choque porque podemos crear un trauma peor y vamos a querer nunca afrontarlo, nunca acercarnos a ese tipo de miedos ni afrontarlos. Entonces es poco a poco salir, si tenemos agorafobia, salir, lo que les contaba de mi amigo, dejar el frasquito, lo que hacía yo, dejar el frasquito en la casa e ir a la esquina y volver, y lo logré y ya me sentía pues súper bien, y así, de a poquitos. Esa es la cura para todas las fobias. Y saber que es algo irracional, saber que es algo irracional. Quería leerles estas fobias eh, para que sepan que la mente realmente les puede jugar unas malas pasadas. Y si nos dejamos, terminamos con ataques de pánico. Estas fobias producen ansiedad y una ansiedad exagerada produce ataques de pánico. Entonces, en vez de meterle tanta cabeza a por qué, a qué, más bien hagamos. Es momento de hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Afrontar. Afrontar mi realidad, afrontar mi problema y dejar de escudarme con excusas. Entonces, quería hacer este video corto. Espero que hayan aprendido estas fobias. Hay unas fobias extremadamente raras.
Y todos están en libros de psicología. Hay, eh, hay un sinnúmero de enfermedades psicológicas que si las vamos a leer, seguramente nos vamos a identificar con el 60-70% de ellas. Entonces ahí es cuando yo digo que informarnos de más no es algo correcto para las personas que tenemos ansiedad y que no nos queremos dedicar a enseñar o que no nos queremos dedicar a este tipo de cosas, a tener un canal o a tener pacientes o a tener unas terapias de una forma diferente. Entonces, si eres una persona susceptible, mejor mantente al margen y no leas todo lo que hay allí porque seguramente lo vas a empezar a tener y lo vas a empezar a sentir. Chao.